Buenas, os doy la bienvenida de nuevo a la Choza Digital. En el vídeo de hoy os voy a enseñar cómo transformar ese viejo teléfono Android que tenéis por casa en una cámara IP para Home Assistant. La mayoría de vosotros tendréis varios teléfonos Android por ahí tirados en un cajón que normalmente creéis que no vais a utilizar para nada, pero da lástima tirarlo. Pues bien, hoy os voy a enseñar cómo podemos reutilizarlo. Aunque tenga la pantalla rajada, la batería le dura 2 minutos, si es capaz de encender, aunque sea con el USB conectado 24 horas del día y la pantalla más o menos funciona sin que os cortéis un dedo, será más que suficiente. Todo gracias a la aplicación Android IP Webcam y Home Assistant. Y es que esta aplicación nos va a permitir retransmitir todo lo que grabe nuestra cámara de forma inalámbrica. Y gracias a la integración con Home Assistant podremos capturarlo e integrarlo en nuestro sistema de domótica. La aplicación, que es gratuita, la podemos descargar desde Play Store y configurar diferentes opciones según interés. Por ejemplo, podemos cambiar entre la cámara frontal y la trasera. También podemos activar el flash y crear diferentes sensores como sensor de movimiento, sensor de luz y sensor de ruido. Todo de forma muy sencilla. El primer paso será instalar la aplicación que la tenemos en Play Store. Buscamos Android IP Webcam y la instalamos. Una vez esté instalada, pulsamos en abrir. Y aquí podremos configurar las diferentes opciones. Por ejemplo, en retransmisión local podremos especificar el usuario y la contraseña. Normalmente, como va a estar en red local, no debería hacer falta, pero si queréis más seguridad, pues pulsamos e introducimos lo que queramos. Por ejemplo, Choza y Choza. Y volvemos atrás. Aquí podemos configurar las preferencias de vídeo. Por defecto va a venir al máximo, que será lo suyo. Si vuestro teléfono tiene mucha calidad, podría ir el vídeo demasiado lento. De todas maneras, en red local 1080 debería ir bien. El siguiente paso será activar la detección de movimiento. Seleccionamos y listo. La de sonido no tiene integración con Home Assistant. Podéis activarla si queréis, pero con Home Assistant no va a funcionar. Volvemos atrás y activamos el registro de datos. De esta forma, Home Assistant va a poder leer los diferentes sensores de la aplicación. Pulsamos atrás y ahora vamos a permisos adicionales. En este caso vamos a activar esta opción que va a permitir a la aplicación poder iniciarse sola o ponerse por encima de otras aplicaciones. Volvemos atrás nuevamente y en el caso de que queramos que cada vez que se encienda nuestro teléfono se active la cámara, por ejemplo, si vamos a usarlo de modo fijo como cámara de seguridad, deberemos ir a control de energía y activar retransmitir automáticamente. Pulsamos atrás y ya tenemos todo listo. Ahora vamos a iniciar servidor. Aceptamos los permisos y ya tenemos nuestra cámara funcionando. Como veis, aquí aparece la IP a la cual vamos a tener que conectar. Un detalle importante, dado que la integración utiliza la IP de nuestro teléfono, si la IP cambia, la integración deja de funcionar. Para evitar esto, lo mejor es que configuréis vuestro router para que siempre le asigne al teléfono Android la misma IP. Esto varía según cada router, así que deberéis buscar la configuración oportuna para el vuestro. Bien, para integrarlo en Home Assistant simplemente vamos a Ajustes, Dispositivos y Servicios, Añadir integración y buscamos Android IP Webcam. Introducimos la IP, el puerto que ya está en 8080 y el usuario y contraseña en el caso de que hayamos puesto. Ahora pulsamos en enviar y terminamos. Y ya tenemos aquí nuestra cámara. Vamos a dispositivos y podemos ver que tenemos el nivel de ruido, la distancia, si está detectando un movimiento, que en este caso pues, ha empezado a detectar, la cantidad de movimiento, el nivel de luz, aquí tenemos la cámara, que como veis va prácticamente en tiempo real. Como sé que me voy a preguntar por el robot, es un robot Helic, no hace muy gran cosa, es bastante mono, pero realmente no hace mucho. Aún así os dejo el enlace en la descripción por si queréis echarle un ojo. Y además podremos activar diferentes opciones, como activar la cámara frontal, el foco, aquí vemos que ya ha enfocado mejor, podemos encender el flash, activar el modo noche, que bueno, no veo absolutamente ninguna diferencia, pero estos sensores se actualizan cada 10 segundos, por tanto el sensor de movimiento sirve más bien de poco. Ahora podremos ir a resumen, editamos y añadir. Buscamos imagen.
y aquí podemos poner nuestra cámara. Activamos Live para que vaya en tiempo real y en dirección de aspecto ponemos 1,3 y así se queda perfecto. Pulsamos en guardar y ya tenemos nuestra cámara. Si pulsamos se hace zoom y listo. Como veis, la integración funciona bastante bien. Quizá el único problema que he encontrado es la actualización de los sensores. Para algunos sensores como el lumínico o el de sonido quizás no sea muy importante, pero para el sensor de movimiento la verdad es que 10 segundos me parece demasiado. Sobre todo si queréis utilizarlo para encender luces o algo así, que directamente no funciona. Así que teniendo en cuenta que un sensor de movimiento vale apenas 10 euros, creo que es recomendable comprar uno y ponerlo junto a la cámara para conseguir mejor resultado. Personalmente, esta integración es muy útil cuando queremos añadir una cámara de seguridad de forma temporal. Por ejemplo, si nos vamos de viaje, podemos añadir un par de cámaras de seguridad por el resto de la casa que van a estar solamente mientras estamos fuera. Espero que os haya gustado el vídeo, que sea de utilidad y nos vemos en el siguiente.